En el año 1825, Francia había chantajeado vilmente a la República de Haití, la cual ahora debía pagarle unos 150 millones de francos franceses como compensación por las pérdidas sufridas durante la Revolución Haitiana, o de lo contrario, los franceses aislarían a los haitianos del resto del mundo al impedirles exportar cualquier mercancía, además de usar su poderosa burocracia para evitar que cualquier otro país reconociera su soberanía. Asunto que generó un estado de caos tan grande en la isla que daría como resultado los más feroces levantamientos en contra del gobierno haitiano, en los cuales se vieron envueltos en contra de su voluntad los descendientes de españoles conocidos como criollos, aquellos que a partir del año 1844 serían oficialmente llamados dominicanos, siendo esta una de las etapas más caóticas en la historia tanto haitiana así como la dominicana. Bienvenidos a Crónica 105, donde hablamos de historia dominicana. El día de hoy continuaremos con la tercera parte de lo que fue el periodo de la dominación haitiana. Hoy conoceremos los hechos ocurridos desde la adquisición de la deuda de independencia haitiana hasta la formación de la sociedad secreta La Trinitaria. Así que lo que vendrá a continuación será interesante, por lo que si quieren aprender más, tomen asiento y disfruten del espectáculo. Nuestra historia inicia en el mes de abril del año 1825. Para esta fecha, el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer, atrapado y sin tener aliados a quien acudir por ayuda, se vería obligado a firmar el pagaré especial enviado por el rey de Francia Carlos X, a quien erróneamente confundimos con el rey Carlos V en el video anterior, asunto que ponía al presidente haitiano en una posición muy desventajosa. Sin embargo, este no se hundiría solo, pues a pesar de ser el presidente, Haití era una república y como tal, las acciones que endeudaran al Estado debían ser conocidas por el Congreso. No obstante, ante la incómoda posición del Estado, el Congreso haitiano secundaría la misma, por lo que ahora Haití tenía una monumental deuda que pagar. A este evento se le conoce en la historia haitiana como la deuda de independencia, pues los haitianos debían pagar a sus antiguos opresores esclavistas por su propia independencia. Sin embargo, estos no tenían los recursos ni siquiera para realizar el primer pagaré de 30 millones que exigían los franceses, por lo que Boyer comenzaría a reunir todo el dinero que pudo en el menor tiempo posible. Aunque para que puedan comprender bien el tema que vamos a tratar, les aconsejamos que vean los dos primeros videos de esta saga para que puedan estar edificados respecto al asunto. Haití debía mucho dinero y no tenía cómo pagar. No hay que ser un genio matemático para saber que tan pronto se firmó el acuerdo con Francia, el gobierno haitiano postraría sus ojos sobre la parte este de la isla, donde vivían los criollos. ¿Y por qué no? La población estaba sometida bajo un gobierno militar haitiano, por lo que sus recursos podrían ayudar a aliviar la carga que Haití recién había adquirido. Aunque esto llevaría algo de tiempo, pues los habitantes de la parte este de la isla solo obedecían las órdenes de los haitianos bajo represión y fuerza. Así que de momento Boyer arreglaría un préstamo con un banco francés por unos 30 millones de francos para pagar la primera cuota que se vencía el 31 de diciembre del año 1825. El dinero faltante lo pagarían los contribuyentes con impuestos, por lo que este declaró la deuda con Francia como deuda nacional, siendo así que a finales de febrero de 1826 promulgaría una ley que imponía a los habitantes de ambas partes de la isla una contribución extraordinaria y obligatoria de unos 300.000 goods, dando 12 meses de plazo para pagar a partir del 1 de enero de 1827. Como han de imaginarse, esta ley fue el motivo de enormes disgustos entre los habitantes de la parte este, pues aunque la ordenanza del rey de Francia de 1825 decía muy claramente que quienes debían pagar las cuotas anuales de 30 millones de francos eran los habitantes de la parte francesa, o sea, los haitianos, Boyer dispuso que se distribuyera la carga fiscal igualmente entre las dos partes de la isla, imponiendo a los habitantes de la parte este de la isla una contribución obligatoria de unos 458.601 goods anuales. Desde luego, nadie estaba de acuerdo con esto, de modo que ambas partes de la isla tronaron en contra de Boyer. Por un lado, los habitantes de la parte este no estaban dispuestos a dar un centavo, pues consideraron que esta ley era injusta, ya que le obligaba a pagar una deuda que no les pertenecía. Aunque del lado de los haitianos la cosa fue mucho peor, pues esto simplemente era indignante. Los enemigos políticos de Boyer aprovecharon la situación, así que desde las calles y desde el Senado haitiano incitaron a la población a desacatar tal orden, siendo así que los haitianos se negaron en su mayoría a contribuir a pagar una independencia que según ellos fue ganada por medio de las armas. Esto era muy malo, literalmente la isla entera estaba en llamas.
La agitación fue tan grande que, para evitar problemas mayores, Boyer dejaría sin efecto dicha ley en abril de ese mismo año, sustituyendo el cobro con unos 200.000 guts, pero esta cantidad era insuficiente, así que, ante la incapacidad de reunir dinero, Boyer optó por imprimir una gran cantidad de papel moneda, lo que trajo consigo otro problema, ya que a tan solo 2 años la moneda haitiana se devaluó un 250%. Esto sin mencionar que muchos comerciantes malintencionados de Haití solían hacer falsificaciones en cantidades considerables de los billetes de circulación nacional, asunto que arruinaría aún más a una economía que ya estaba rota. Pero la cosa no haría más que empeorar día tras día, pues los criollos del lado oeste no estaban cumpliendo sus órdenes y el código rural había sido un fracaso. Boyer básicamente estaba atrapado, sin embargo Francia exigía se le pagara, o de lo contrario, por lo que se vio en la obligación de buscar un nuevo préstamo a finales del año 1827 con otro banco francés, el cual aprovechó las dificultades económicas haitianas para cobrarle unos intereses y unas comisiones altísimas, haciendo de Haití un estado completamente insolvente. Y lo peor del caso es que parte de esta carga sería transferida directamente a los habitantes de la parte este, quienes pegarían el grito al cielo en contra de estas obligaciones. De hecho, por más increíble que parezca, en la parte este de la isla, la primera persona que protestó públicamente contra el acuerdo firmado con los franceses fue el general Bourgelat, jefe militar de las tropas de ocupación en la zona este de Santo Domingo. Este, sin darse cuenta, había dado vida a una conspiración contra Boyer con sus comentarios, pues un grupo de oficiales haitianos, quienes estaban muy disgustados por la creciente presencia de los franceses en Haití, decidieron preparar un golpe. Estos, creyendo que las críticas de Bourgelat eran sinónimo de sedición, se lanzaron en una conspiración contra Boyer a mediados del año 1827 con la intención de eliminarlo y elegir en su lugar a Bourgelat, quien era uno de los militares de mayor prestigio en toda la isla. Pero como siempre, esta conspiración fue descubierta y sus cabecillas fueron juzgados y ejecutados, lo que hizo que los opositores de Boyer radicados en el lado oeste de la isla se tragaran sus intenciones, pues no importaba si eras haitiano o no, si conspirabas contra el gobierno sufrirías las consecuencias. Tras analizar este incidente, Boyer quedó convencido que Bourgelat no había tenido ningún conocimiento del mismo. Sin embargo, le llamó la atención y le ordenó que moderara sus expresiones sobre temas tan delicados, ya que él era un general de muy alto rango y sus palabras tenían mucho peso, al tiempo que le instó a continuar haciendo un buen trabajo. Y esto nos trae una pregunta: ¿cómo Bourgelat estaba manejando la parte este de la isla? Por si no lo sabían, Bourgelat tenía a todo el mundo doblegado bajo su voluntad. En esos años, la justicia no se administraba sino conforme a los designios de este general, tanto así que los jueces le consultaban previamente antes de tomar cualquier decisión, lo que daba a comprender sobre la inteligencia y la capacidad para el manejo de conflictos que este hombre tenía. Desde luego, este nivel de control no se consigue trabajando solo. Bourgelat tenía entre sus asesores a algunos de los criollos más influyentes, como el señor Tomás Bobadilla y Briones, y a Buenaventura Báez, quien hacía las veces de senador en el Congreso haitiano, y demás miembros del servicio civil. De hecho, tan efectivo llegó a ser el control que ejerció Bourgelat sobre la población de criollos que a mediados de 1827, Boyer creyó necesario la presencia de las tropas haitianas que quedaban en la parte oriental y ordenó que los 2 batallones que había, el 12 y el 14, regresaran al oeste cuanto antes, lo cual se llevó a cabo a finales de octubre de ese mismo año. Para esos años, en la parte este de la isla, el término dominicano comenzaría a hacerse eco entre sus moradores, sobre todo entre los grupos pro-españoles, pues este nombre, ajenamente a lo que muchos pudiesen pensar, era empleado por la corona española desde el año 1625 para referirse a los habitantes de la colonia española en la isla de la Hispaniola. No obstante, para los años de la dominación haitiana, no solo los descendientes de españoles se identificaban con él, sino muchos descendientes de franceses que vivían en la isla lo harían. Por igual, lo harían los negros y los mulatos que residían en dicho territorio, los cuales no estaban de acuerdo con los modos dictatoriales de los haitianos. Acción semejante harían muchos ingleses e incluso italianos que residían en la zona este de la isla, asunto que lentamente comenzaría a diluir la filosofía separatista de las distintas facciones que luchaban por la supremacía del territorio, haciendo que se enfocaran en concebir una idea colectiva suprema, la de ser libres.
siendo de esta manera que los que se sentían dominicanos dejaron de identificarse por su color de piel o nacionalidad de origen, lo que terminaría engendrando un ideal y sentimiento de hermandad colectivo que integraría en su seno tanto a blancos, negros y mulatos por igual ante Dios y la ley. Prueba de esto es que en todas las conspiraciones descubiertas contra el gobierno militar haitiano a partir del año 1823, era normal encontrar blancos, negros y mulatos conspirando por la causa común de expulsar a los haitianos de la parte este. Posiblemente el mejor de los ejemplos lo constituya la Sociedad Secreta La Trinitaria, la cual dentro de sus filas llegó a albergar bajo un mismo ideal a miembros y personalidades de distintas facciones quienes abandonaron sus antiguas posiciones políticas para integrarse al movimiento que buscaba la libertad. Tal es el caso de Tomás Bobadilla, quien desarrollaba funciones dentro del gobierno haitiano. Tras contemplar el ambiente político, se uniría a la causa de conspirar contra los haitianos, a sabiendas del enorme peligro que hacer esto representaba. También está el caso del general Pedro Santana Familias, quien era abiertamente pro-español, sin embargo, terminaría apoyando a los trinitarios. Por igual, estaría del lado de los trinitarios el almirante Juan Bautista Cambiaso, de nacionalidad italiana, que más adelante sería el fundador de la Marina de Guerra Dominicana. Por la misma vía estaría Francisco del Rosario Sánchez, un mulato de descendencia africana que terminaría convirtiéndose, en ausencia de Juan Pablo Duarte, en la vanguardia de la lucha por la libertad de los dominicanos y en uno de los padres fundadores de la República Dominicana. Consecuentemente, de esta manera se sumarían muchísimos otros miembros de suma importancia, los cuales jugarían un papel determinado a su tiempo. Pero de momento, volvamos al año 1830. Para inicios de 1830, corrió el rumor de que, desde Cuba, España preparaba una ofensiva para recuperar la zona este de la isla. Sin embargo, lo que pasaba en realidad es que don Felipe Fernández de Castro, enviado de la corona española, estaba de camino a la isla. Este llegaría a mediados de enero de 1830 para reclamarle a Haití la devolución de la parte este de la isla. Este exigiría con mucha firmeza la devolución del territorio, llegando incluso a amenazar a los haitianos con una intervención militar en caso de que Boyer no accediera a devolver la parte este. Pero a pesar de que las conversaciones fueron muy intensas y acaloradas, Fernández de Castro no pudo con los haitianos, así que terminaría retirándose de la isla a finales del mismo mes de enero de 1830. Aunque antes de irse, su presencia había dejado el territorio en disputa muy agitado. Tanto así que el arzobispo Pedro Valera, cabeza de la oposición para esos años, trató de agitar los ánimos de los feligreses en favor de las demandas de Fernández de Castro. Sin embargo, pronto fue acusado de conspirar contra el gobierno haitiano, pues se le imputó haber enviado a Cuba a Francisco Solá, uno de sus seguidores, con el encargo de buscar apoyo para levantar la parte este en contra de Haití. Ante esto, Tomás Bobadilla, comisario del gobierno haitiano, publicó el día 3 de julio de 1830 un folleto atacando las pretensiones españolas y advirtiendo públicamente sobre las consecuencias de conspirar. Este folleto fue leído en los dos idiomas durante 3 domingos consecutivos en todas las iglesias del país. Ante el inminente peligro, el arzobispo tomó un barco para Santiago de Cuba ese mismo mes, donde llegó el día 2 de agosto junto con otros 49 criollos envueltos en la trama. Ya hemos dicho en anteriores ocasiones que Boyer no tenía un solo pelo de tonto. Este se había percatado que durante la visita de don Felipe Fernández de Castro, los criollos del lado oeste se mostraban llenos de júbilo. Boyer se había percatado que los esfuerzos que había empleado para integrar a la cultura haitiana a la población de la zona este habían sido en vano, ya que habían pasado más de 8 años de haber tomado el control de toda la isla, pero los hijos de españoles simplemente despreciaban los modos de los haitianos. Tristemente se dio cuenta que de nada había valido obligar a los hombres a cumplir un servicio militar obligatorio. Tampoco había servido de nada haber decretado casi 6 años atrás la prohibición del idioma español en los documentos oficiales, ni el intento de llevar a cabo la enseñanza primaria en idioma francés. La población criolla simplemente se resistía a ser asimilada a la cultura haitiana. Contrario a lo esperado, se aferraban fuertemente a sus costumbres españolas. Sin embargo, Boyer no se daría por vencido. De una u otra forma, convertiría en haitianos a todos los habitantes de la isla. Sobre este razonamiento, a mediados de junio de 1830, Boyer ordenaría sustituir a la fuerza de ser necesario todos los escudos de armas españoles que se encontraban en sitios públicos, ya sean iglesias y conventos, por el escudo de la República de Haití, cosa que no hizo más que echar más leña al fuego, pues la población ya estaba harta de esto.
El historiador haitiano Jean-Pierre Mars añade en su célebre obra La República Dominicana y la República de Haití que para 1830, en una de sus visitas, Boyer pudo notar en los pobladores de la zona este que sus sentimientos contra los haitianos seguían igual desde 1822, y esto se debía a que las costumbres españolas estaban demasiado arraigadas y que el cambio que este quería generar tardaría varias generaciones. Otra de las cosas que Boyer pudo contemplar es que la población en realidad no era fiel a la República de Haití, ya que estos tan pronto tenían la oportunidad iniciaban operaciones conspirativas en su contra, siendo únicamente las represiones y el control militar que el general Borgelá sometía sobre la población los únicos motivos por el cual no se había armado una revuelta verdaderamente grande en su contra. Sería a partir de esta visita que Boyer trataría de reforzar más las cosas, así que a través de sus generales tomaría una serie de medidas encaminadas en hacer que los futuros dominicanos cambien sus hábitos, pues desde su punto de vista, al hacer esto, la unión de las dos etnias sería perfecta, pero en realidad esto no haría más que traer más problemas. La gente estaba furiosa con Boyer, pues venía metiendo la pata desde hace mucho tiempo, pues en el año 1826, este de forma arbitraria y haciéndose valer de su ejército, limitaría la celebración de las fiestas religiosas tradicionales de la iglesia, cosa que fue meterse con lo más sagrado de los criollos. El 28 de julio de 1829 promulgó una ley que autorizaba matar las reses ajenas que afectaran la siembra de los agricultores sin consecuencia alguna, cosa que dio origen a continuas riñas entre agricultores y ateros. De hecho, el historiador dominicano Frank Moya Ponce establece en su obra Manual de Historia Dominicana que esta ley fue la causa de frecuentes muertes y enfrentamientos, pero que pese a todo fue mantenida en contra de los ateros. Para febrero de 1830, Boyer ordenaría el cierre de todas las galleras de la zona este, no quedando permitido el juego de gallos sino en los campos los días domingo y días festivos. Esto provocó una gran furia e indignación en la población, ya que este siempre había sido un gran pasatiempo y forma de expresión. De hecho, en la actualidad aún lo es. Así que, como se han de imaginar, las peleas clandestinas de gallos estaban a la orden. Aunque en realidad lo que Boyer intentaba hacer era eliminar la vagancia y hacer que todos se pusieran a trabajar en sus conucos para así poder reclamar el porciento que el Estado demandaba para venderlo en mercados extranjeros. Esto era algo que se reflejaba en las leyes del 3 de mayo de 1826 y del 23 de diciembre de 1829, las cuales establecían que los agricultores debían pagar anualmente al Estado un 5% de todos los productos que no sirvieran para exportación. Igualaría con los artesanos, alfareros, aserraderos, extractores de sales marítimas, entre otros. Ya para abril de 1930, el gobierno haitiano se dispuso a comprar toda la producción de tabaco del Cibao, disque a precios razonables. Sin embargo, estos terminarían comprando la producción a precios ridículos, perjudicando al campesino en el proceso. Para 1832 toda la isla estaba furiosa. Por un lado, las pugnas entre grupos habían aumentado tanto en Haití así como en la zona este, y junto con esto volvieron a hacer acto de presencia las conspiraciones contra el gobierno. A esto se agregó una estrepitosa caída del valor del papel moneda, cosa que el gobierno trató de disimular inflando los precios del café. Sin embargo, todo el mundo podía sentir la pobreza en sus huesos. De hecho, el malestar fue tan grande que contra Boyer tronarían miembros del Senado y de la Cámara de Representantes de la República de Haití. Tan fuertes fueron las disputas que, en agosto de 1833, fueron expulsados del Congreso los dos principales líderes de la oposición, quienes habían tratado de acabar con Boyer por la vía parlamentaria, sin embargo, no lo lograron, y esto se debió a que el manto presidencial que ostentaba Boyer era de carácter vitalicio, por lo que la única vía hábil para hacer que las cosas cambien era matándolo. Para 1836, el sector de los comerciantes se volcaría en contra de Boyer luego de la promulgación de una ley que cerraba 5 puertos de la zona oeste, asunto que les perjudicaba muchísimo sus negocios. Y para 1837, los diputados que habían sido expulsados por el gobierno y otros tantos habían sido reelectos por el pueblo, lo que reencendió los conflictos de fuerza en el Congreso haitiano. Aunque pronto todo se iría al carajo cuando la producción nacional agrícola, especialmente la de café, que era el sustento de la economía haitiana, caería estrepitosamente por 3 años consecutivos, siendo el último el peor de todos, debido a la sequía que afectó al país durante casi todo el año. A esto deben adjuntar la ley de 1835 sobre el pago de los derechos de importaciones que provocó un gran problema entre los Estados Unidos y Europa. La situación era terrible.
La cosa estaba tan mala que Haití comenzaba a pasar por un periodo semejante al que vivieron los criollos durante el periodo de la España boba, ya que hasta los productos básicos comenzaban a escasear. Esto era el colmo. Ya la élite haitiana no estaba dispuesta a tolerar más a Boyer, así que las conspiraciones en esta ocasión irían en serio. Ya no se trataba de los criollos, sino de los mismos haitianos. Así que en el mes de mayo de 1833, un grupo de militares opositores al gobierno intentaron asesinar al presidente Boyer y a su secretario general, el ministro Inginac, que era el segundo ejecutivo del régimen. Pero para su mala suerte, el complot fue descubierto cuando Inginac fue atacado de noche en su casa. En el proceso, recibió un balazo en el cuello que salió por la boca, quedando vivo de puro milagro. Simultáneamente, en la comuna de Logarne se alzaba una revuelta auspiciada por los golpistas, que rápidamente fue sofocada. Como de costumbre, todos los participantes en el complot fueron juzgados, los cabecillas ejecutados y los implicados condenados a prisión. Aunque para 1838 algo relativamente bueno pasaría, y es que Boyer había derrotado a los franceses en las negociaciones, logrando rebajar la deuda de 150 millones de francos a 60, tomando como base la insolvencia de la República, lo cual era más que evidente, ya que Haití literalmente se estaba cayendo a pedazos. Mientras tanto, en la zona este de la isla, la cosa no hacía más que empeorar producto de las malas decisiones del gobierno. Así que, como también era de costumbre, los criollos terminaron desacatando las órdenes del gobierno haitiano, por lo que el gobernador Bourgelat arreciaba su mando sobre la población. Ya era demasiado haber soportado más de 17 años de esto. La falta de libertades y el monitoreo constante, la crisis económica heredada, las ejecuciones, las incautaciones y pérdidas de derecho, además de tener que trabajar asuntos como la agricultura por obligación, hicieron que en el mes de junio de 1838 una nueva conspiración fuese creada en Santo Domingo. Pero a diferencia de las otras, esta fue una ideada por una mente joven que había sido influenciada por los principios de igualdad y libertad. Esta sería llamada la Sociedad Secreta La Trinitaria. Su creador y director, un joven hijo de comerciantes llamado Juan Pablo Duarte y Díez, siendo el 16 de julio del año 1838 el día del nacimiento de esta organización patriótica, la cual tenía como propósito principal devolver la libertad a los criollos y separar el lado oeste de la República de Haití, tras constituir una nueva nación, la cual sería bautizada como República Dominicana. Esta enarbolaría en letras doradas los enunciados de Dios, Patria y Libertad. Aunque el resto de esta historia se las contaré en la cuarta parte de este especial. Si este video te gustó, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal. Así mantendremos viva la historia de la República Dominicana. Y hasta aquí nuestras curiosidades por el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Yo soy Héctor y nos veremos en una próxima entrega. Hasta pronto, compañeros.